Continuamos con la segunda parte de la unidad temática 3, transitorios de primer orden. En esta parte vamos a analizar el comportamiento transitorio de circuitos RL y RC sin fuentes. En el circuito tenemos simplemente una resistencia y un capacitor conectados en serie. Se supone que con el circuito abierto, con el interruptor abierto, se supone que la tensión en el capacitor es igual a V0. Por supuesto, si no hubiera ninguna tensión en el capacitor, no habría ninguna carga y por más que cerremos el interruptor no pasaría nada. Lo que vamos a ver es qué pasa con la energía almacenada en el capacitor que se tiene que liberar en la resistencia. Nuestro objetivo entonces es determinar la respuesta del circuito, que vamos a suponer es el voltaje, o vamos a asumir que es el voltaje VDT a través del capacitor. Entonces, en el instante 0, la condición inicial es que la tensión en el capacitor en ese instante es V sub 0. Aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff y encontramos una expresión diferencial donde la derivada de la tensión respecto del tiempo más 1 sobre RC por V es igual a 0. Esto surge de haber sumado las dos caídas de tensión y haber acomodado los coeficientes. Ahora bien, ¿qué tipo de función puede ser V sub t? No puede ser cualquier función. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan bien en la ecuación que acabamos de ver recién, estamos sumando una función y su derivada y el resultado es nulo. Por lo tanto, tiene que ser una función que no cambie de forma al ser derivada. Y únicamente puede ser entonces la función de la forma exponencial, porque su derivada mantiene exactamente la misma forma exponencial. Continuando nuestro análisis, vamos a reemplazar en la expresión diferencial a la tensión VDT por la supuesta función exponencial multiplicada por una constante A y a la derivada por la derivada de esta supuesta función. Una vez que hacemos esto, sumamos, sacamos factor común A y factor común E a la ST, nos queda un paréntesis, S más 1 sobre RC y todo igualado a 0. Ahora bien, ¿quién puede ser 0 en esa expresión? No tendría sentido que el término A, que la constante fuera nula, ni que E a la ST sea nulo. Entonces, solamente tiene sentido que S más 1 sobre RC, el término entre paréntesis, sea 0. De esa manera obtenemos el valor de S, la inversa de la constante de tiempo exponencial, que es menos 1 sobre RC en este caso. Con este dato ya conocemos S y ya conocemos la condición inicial en el capacitor. Seguimos analizando nuestro circuito RC sin fuentes. La tensión AE a la ST y nos va a permitir obtener ahora esta expresión, el valor de la constante A utilizando la función en 0. Y va a resultar igual a V sub 0, precisamente que es la tensión inicial en el capacitor. Así obtenemos finalmente la forma en que va a variar la tensión en este capacitor o en este circuito RC, que va a ser igual a una constante, V sub 0, condición inicial, por el exponencial decreciente para t mayor que 0. La corriente también podemos obtenerla simplemente derivando la expresión de la tensión obtenida y multiplicándola por menos C. De esta manera obtenemos la expresión para la corriente, que es V0 sobre R, por el mismo exponencial para t mayor que 0. Un detalle importante que debemos aclarar es que el instante 0, 0 menos y 0 más en realidad es siempre el mismo. Lo que me indica es que la condición inicial se mantiene en todos estos instantes, V sub 0. Tenemos aquí representadas gráficamente las respuestas o el transitorio en este circuito RC. En la figura superior vemos la representación para la tensión, que comienza en V sub 0 y decae exponencialmente hacia 0. En la figura inferior observamos el comportamiento de la corriente, que comienza en V sub 0 sobre R
y también decae exponencialmente hacia cero. Las representaciones gráficas cumplen una función muy importante en el análisis transitorio, pues nos permiten visualizar la corrección del análisis que estamos realizando. En un circuito RL sin fuentes como el que tenemos, vemos que el interruptor está cerrado primero y en el instante cero se va a abrir. Puede ser conveniente, en general resulta conveniente, separar el circuito o analizar por separado el circuito que vamos a tener antes de la conmutación del interruptor y el que vamos a tener después de la conmutación del interruptor. El que vamos a tener antes, que aparece en esta figura, es el circuito que nos va a permitir obtener la condición inicial, que en este caso es la corriente en la bobina. Fíjense que con el interruptor cerrado estaba en régimen permanente, por lo tanto la bobina se comportaba como un cortocircuito, anulando a la resistencia en paralelo de 10 ohm, y la corriente entonces se iba a obtener a partir del cociente entre los 12 volts de la función de la tensión dividido los 4 ohm. El circuito que vamos a tener una vez que se abre el interruptor es el que aparece ahora. En este circuito no vamos a tener fuente independiente, vamos a tener la energía almacenada en la bobina con esa corriente inicial de 3 A que se va a disipar finalmente en la resistencia de 10 ohm. Lo que vamos a tener que nosotros averiguar es la expresión de la corriente para T mayor o igual que 0. Comencemos entonces con nuestro análisis. Ya hemos determinado que en T igual a 0, el valor inicial de la corriente en la bobina es I sub 0. Para T mayor que 0, planteamos la ecuación de tensiones de Kirchhoff y nos va a dar la suma de las dos caídas de tensión igual a 0. Fíjense que nuevamente aparece la corriente, la función corriente y la derivada de la función corriente, así como antes aparecía en el capacitor la expresión de la tensión y la derivada de la expresión de la tensión. Es decir, tenemos una ecuación diferencial de tipo ordinario con una sola variable y vamos a tener que suponer nuevamente que la única posible función que va a permitir que esto valga 0 es la función exponencial. Nuevamente aparece los tres términos, luego de haber reemplazado a I de t en la expresión diferencial, y otra vez tenemos que decir que solamente el término entre paréntesis tiene sentido que sea 0. De esta manera obtenemos el valor de S como menos R sobre L. Evaluamos con la condición inicial en el instante 0 y obtenemos el valor de la constante A, I sub 0, que nos permite finalmente llegar a la expresión de la corriente I de t, que es una constante I sub 0, la corriente inicial, por el exponencial. Si queremos obtener la corriente, la expresión de la tensión en la bobina, lo que hacemos es simplemente L de I de t, y de esta manera obtenemos la expresión para la corriente. Fíjense que también B de t es igual a menos R por I de t. De cualquiera de las dos maneras la podríamos haber obtenido. Aquí ahora vemos la representación gráfica de las respuestas para el circuito RL sin fuentes. En la gráfica superior observamos que antes de t igual 0 la corriente I en régimen permanente en la bobina era de 3 A y que luego a partir del instante t igual 0, esta comienza a decrecer exponencialmente tendiendo a 0 en infinito. En la figura inferior observamos cómo varía la tensión en la bobina. Vemos que inicialmente la tensión en la bobina era nula, sin embargo, de manera instantánea, esta tensión salta a menos 30. No hay ningún problema con eso. Es decir, lo que tiene que ser continuo y no puede haber un salto discreto es la corriente en la bobina, pero no la tensión. Esta puede variar de manera discreta como pasa en este caso. Y luego desde ese valor menos 30 va a tender exponencialmente a 0.
Un resultado más general de la respuesta lo podemos obtener si suponemos que en lugar de producirse la conmutación en t igual 0, se produce en un instante posterior t sub 0. Entonces decimos que la tensión en t sub 0, instante inicial para nuestro transitorio ahora, es b sub 0. ¿Qué va a cambiar en la expresión de la tensión? Como mencionamos antes, simplemente vamos a reemplazar donde decía t por t menos t0 y donde decía t mayor que 0 por t mayor que t0. La corriente lo mismo, aparece otra vez t menos t0 en el exponencial para t mayor que t0. Aquí ahora vemos en este dibujito que el instante t0 o t0 menos o t0 más es en realidad el mismo instante, y lo que simboliza el t0 menos es que todavía no conmutó el interruptor, en t igual 0 conmuta instantáneamente y debe mantenerse las condiciones iniciales de corriente en bobina o de tensión en capacitor en 0 más. Repasemos un poco el comportamiento de la función exponencial decreciente en relación con el tiempo. La función, una función exponencial decreciente de tipo a por e a la menos t sobre tau, donde tau es la constante de tiempo, que para nuestro caso va a ser igual a RC en un circuito con capacidad de resistencia, o igual a L sobre R en un circuito con inductor y resistencia. Ambos, R por C o L sobre R, quedan expresados en segundos. En la gráfica vemos que para un valor inicial en 0 igual a A, luego de transcurrido una constante de tiempo igual a tau, el valor se ha reducido a 0,368 de su valor inicial. Luego de dos constantes tau a 0,135, luego de tres constantes a 0,050, y observamos que para 4 o 5 constantes tau prácticamente ya tiende a 0. Si bien el 0 se alcanzaría idealmente o teóricamente en infinito, a los fines prácticos se considera que para transcurridas 4 o 5 constantes de tiempo el fenómeno transitorio está o ya se ha extinguido. ¿Algún comentario sobre energía? ¿Qué pasa con la energía almacenada en el capacitor en un circuito RC? Si la tensión es B sub 0 y la capacidad C, sabemos que la energía almacenada en el instante inicial será igual a 1/2 de C por B sub 0 cuadrado. Ahora, una vez que se cierra el interruptor y comienza a circular una corriente, a medida que el tiempo avanza, la tensión en el capacitor va a disminuir y por lo tanto, si disminuye la tensión en sus bornes, va a disminuir la energía en él almacenada, hasta que, teóricamente, para un tiempo infinitamente largo, el capacitor se habrá descargado totalmente y ya no habrá energía en él almacenada. ¿Qué pasó con esta energía? Bien, esta energía se tiene que haber disipado en la resistencia. Escribimos la expresión para la potencia en la resistencia, por ejemplo, como B cuadrado, que es la tensión en el capacitor, sobre R, y llegamos a una expresión para la misma. Si nosotros integramos esta expresión entre 0 e infinito para obtener la energía, vamos a llegar a la conclusión que la energía disipada en la resistencia en un tiempo infinito es 1/2 de C por B0 cuadrado, es decir, exactamente igual que la energía almacenada inicialmente en el capacitor. Con respecto a la inductancia, la energía se almacena en el campo magnético. Si la corriente inicial es I0, la energía almacenada inicialmente en la bobina es 1/2 de L por I0 cuadrado. Una vez que en este caso conmutaba el interruptor, el tiempo comenzaba a aumentar, la corriente comienza a disminuir y por lo tanto también disminuye la energía almacenada en la bobina, hasta que en un tiempo teóricamente infinito la energía almacenada en la bobina ha desaparecido. ¿A dónde ha ido a parar? Otra vez a la resistencia, así que escribimos la expresión de la potencia ahora en función de la corriente en la resistencia, calculamos la energía disipada en la resistencia y llegamos finalmente a la misma expresión que teníamos antes. Es decir, que la energía que se disipa en la resistencia, 1/2 de L por I0 cuadrado, en un tiempo infinito, es la misma energía que estaba almacenada en la bobina inicialmente. Con esto damos fin a la segunda parte de la unidad temática número 3.